Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad para así proteger a cada ecuatoriano. ¡Viva el Ecuador! Únete al nuevo Ecuador. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades ganas más. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Bienvenidos todos. La seguridad es el gran tema de fondo en la consulta a la cual estamos convocados el próximo domingo. ¿Cómo se relacionan el un tema con el otro? ¿Qué tiene que ver con la emergencia eléctrica que se agravó y se estaba viviendo desde hace por lo menos 2 semanas? ¿Cómo va a alterar todo esto lo que pasa en la Asamblea desde el próximo lunes, lo que haga el gobierno? Pero más allá de aquello, ¿las 11 preguntas se refieren solo a los temas específicos o hay algo más que el Ecuador pone en juego este próximo domingo? Nada mejor que 2 de los más agudos analistas y comentaristas de este país, felizmente ambos basados en Guayaquil, como para que me puedan acompañar en el estudio, para responder estas y otras inquietudes de la decisión que ustedes deberán tomar el próximo domingo. Carla Escobar, quien es abogada y comentarista de Radio I-99, miembro de la actual directiva de Barcelona, estatutariamente elegida, como lo dice esa normativa, y el doctor Carlos Gijón, periodista de larga trayectoria, comenzó en Vistazo, escribió en Hogar, fue director de noticias de Coavisa y es fundador de La República, en donde hoy publicó un artículo que les recomiendo sobremanera respecto a lo que él considera que es un hecho sin precedentes de la decisión del presidente Petro de cancelar un gabinete binacional en solidaridad con Andrés Manuel López Obrador. Así están las cosas para el Ecuador. Y se pueden mejorar o agravar según cómo ustedes enfrenten el reto del domingo. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. El domingo tendremos una edición especial de análisis de la consulta 22 horas en vivo, se lo recuerdo. Hoy debía comparecer el ministro encargado de Energía, Roberto Luque, ministro de Transporte. Íbamos a hacer el programa desde Quito, ya se imaginan el montaje que tuvimos que hacer en apenas 8 horas, pero el gobierno consideró que por alguna razón que respeto y no comparto, en su estrategia está mejor hacer una explicación sobre todas esas incidencias mañana. No sé si pueda ser en alguno de mis espacios de verdad. Por mí no ha faltado, vuelvo a repetir, entiendo, no coincido en la oportunidad y la postergación de las citas. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO, cumplen 10 años el lunes. O 709 si prefieren señal de alta definición. En DirecTV salimos por el 194, eso es Manavisión, corresponde a Canal 9 en Manaví, señal abierta solo allá. En estas 2 cableras y en todas las demás del Ecuador, estamos gracias a RTU, DirecTV es 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. En radio, Centro 101.3 FM.
en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Tenemos con este canal 24/7 una alianza informativa el domingo. En Manabí, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país, también 89.3 FM. Pero para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. De paso, anoche que no había luz en mi casa, bajé a mi carro, lo prendí y con aire acondicionado oí el programa. Es una fortuna ser multiplataforma en esta ocasión. Lorena, gracias por trabajar en viernes. Bienvenida. Carlos, buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Hace apenas 5 días, una de nuestras invitadas para analizar la consulta de este domingo tuvo muy claro los elementos más importantes respecto a seguridad que están en juego en las principales preguntas. María Sol Pons. La consulta popular, dentro de sus importantes ejes de seguridad, nos permite plantearnos como ecuatorianos si necesitamos reformar la norma para fortalecer la seguridad y fortalecer, digamos, las herramientas en la lucha contra el narcoterrorismo, o si nos vamos a quedar sentados de brazos cruzados a esperar que venga una solución del cielo. Entonces tenemos que ya ir comprendiendo e hilando, ni siquiera muy fino, sino con mucha claridad, de quiénes son los que se pueden poner en contra de la extradición. La extradición no es la solución absoluta a que los delincuentes dejen de cometer delitos o dejen de narcotraficar, pero sí es un disuasivo y una barrera y una traba importante al ejercicio de estas acciones delictivas en nuestro territorio. Abogada Carla Escobar, bienvenida. En verdad, los temas planteados en la consulta sobre seguridad significarán una mejoría en su tratamiento. Por supuesto que sí. Si hacemos un recorderis, como antecedentes, el Ecuador tuvo fronteras abiertas en algún momento, se permitió e incluso se dio la residencia y la nacionalidad a varios extranjeros cuyo pasado judicial nunca fue estudiado, ni revisado, ni analizado. Todas estas personas, no quiero generalizar porque no son todos, hay extranjeros que han venido a hacer su labor, que han trabajado y que están aportando al país, pero tenemos muchos delincuentes que han sacado la nacionalidad, la residencia, y que resulta que porque ser ecuatorianos no los podemos extraditar. Entonces, esta es una de las preguntas que, por ejemplo, aquí cabe y que es oportuna para el país. Así vamos también a disminuir este incentivo que tienen todos de venir a sacar con qué facilidad la nacionalidad ecuatoriana, que parece mentira, pero la regalamos en muchas ocasiones. Igual inquietud, doctor Carlos Hijón, bienvenido. ¿Son cruciales los temas de la seguridad dentro de la consulta o episódicos? Totalmente son importantes, especialmente el que permitiría a las Fuerzas Armadas a participar dentro del control interno de manera permanente. La Constitución de Montecristi estableció una barrera, dijo que las Fuerzas Armadas no debían concentrarse en el control externo de la nación. No permite, sino de manera excepcional y una vez declarado un estado de emergencia, utilizar las Fuerzas Armadas para el control interno, y resulta que la situación se desbordó y que el número de policías que están activos es insuficiente para controlar el orden. Y entonces, pero después de eso hubo una serie de mecanismos, pronunciamientos, regulaciones, dictamen de la Corte Constitucional, etcétera, que volvieron ya innecesaria esta pregunta, dicen algunos, no solamente por estado de excepción se las puede incorporar, tanto así que se acabó el estado de excepción y sigue en la calle. Yo creo que es necesario reformar la Constitución y que quede perfectamente claro, porque la Corte Constitucional da dictámenes distintos. En el gobierno de Lasso ni siquiera permitió la pregunta. Dijo que eso era materia de una reforma y no de una enmienda, porque dijo la Corte Constitucional que esto alteraba la estructura de la Constitución. ¿Y entonces, la pregunta de ser aprobada permite esa reforma constitucional? Por lo menos establece que estamos de acuerdo. Una vez que nos la hacen, y vamos a responder que sí, establece que la mayoría ojalá esté de acuerdo en la necesidad que las Fuerzas Armadas se reincorporen al control interno, porque en este momento la mayor amenaza para la nación es el narcotráfico. Y la policía sola en este momento no puede enfrentar esa amenaza. Entonces es necesario incorporar a las Fuerzas Armadas, porque esta es una amenaza
que pone en peligro la existencia misma de la nación en este momento. Ya que entramos en el tema de las Fuerzas Armadas, ¿cómo evalúa usted de que vaya a ser preferente y permanente la intervención de ellos a nivel nacional si se aprueba? La pregunta porque algunos auguran que entonces se producirán excesos mayores de los que ya se han registrado, han pateado detenidos, han hecho confesiones extrajudiciales, han obligado a acciones humillantes. Aquí sobre todo tenemos que ver el número de elementos que se incorpora a la seguridad del país. La policía no es suficiente, con las Fuerzas Armadas tenemos un mayor número de elementos trabajando por la seguridad del país. Excesos no, Carlos. Hemos visto más bien que durante el estado de excepción las cosas un poco se regularon, las Fuerzas Armadas metieron un poco más de presión, por decirlo en palabras más sencillas. Entonces, no, al contrario. Hubo quienes vaticinaban que iba a ser esto una carnicería y se quedaron con las narices largas porque en efecto eso no se produjo. Dijo, la Fuerza Armada está entrenada solo para matar, no para controlar o apresar, y en efecto así fue. Existen grupos especiales, tanto en la policía, pero también en las Fuerzas Armadas, que vimos que desactivaron y desarticularon bandas grandes. Las incautaciones han sido mayores en estos ¿No vamos a vivir entonces un Estado constantemente militarizado? A mí no me molestaría, yo no creo que a los ecuatorianos les molestaría vivir en un Estado militarizado. ¿No es el mismo error de México que militarizó la lucha contra el conflicto, contra el enemigo que usted ha dicho que es el narcotráfico, y se le ha desbordado? El problema es que en este momento la Policía Nacional no tiene los efectivos suficientes de acuerdo a los estándares internacionales, no tiene el número de policías por cada 1000 habitantes que se necesita, y formar policías se tarda al menos 2 años. Y entonces, y tenemos un problema actual y urgente. Entonces es necesario en este momento incorporar a las Fuerzas Armadas, porque si no vamos a perder la guerra contra los carteles de Sinaloa, que es y los de Jalisco, contra los quienes en este momento el Estado ecuatoriano se está enfrentando. Contra lo que usted dice en su artículo, que inclusive una publicación de Estados Unidos muy reconocida ha encontrado vínculos de López Obrador. Pero prosigamos en la línea para no irnos a esa otra que algún rato tenemos que abordar aquí. Lorena. El consultor político Antonio Tramontana, en el programa que tiene nuestro director Carlos Vera, todos los sábados a las 22 horas, Verás, fue más allá. A juicio de él, esto es lo que se juega el próximo domingo. ¿Qué es lo que se está corroyendo? ¿Qué es lo que se está derrumbando? La institucionalidad. ¿Qué es lo que faltaría que se derrumbe, señor Vera, en los 5 poderes del Estado? Ejecutivo, Legislativo, Consejo de la Judicatura, de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Sabe cuál es el último? La función electoral. Correcto, Consejo Nacional Electoral. Si en la función electoral llega a haber la mínima sospecha de un fraude, de que quítale al uno, pone al otro, sácale al otro y pone al uno, ¿sabe a dónde es que estamos llegando? Ya hay esa mínima sospecha. Entre los chats que trascendieron del caso Purga, quedó en claro, según declaró Mayra Salazar, que habían incidido en el Tribunal del Guayas para afectar los resultados de las elecciones. Sean en el Tribunal del Guayas, sean en el Tribunal del Oriente, sean en el Tribunal de la Sierra. ¿Sabe lo que significa eso? Hay Estado. ¿A eso están apuntando los enemigos de la democracia? ¿No hay Estado? No, los enemigos de la democracia solo están esperando ese momento. ¿Esto es exagerado? ¿O en verdad no? ¿Por qué no le parece exagerado? No es exagerado. No es exagerado porque de pronto se ha descubierto algo que se sospechaba y para lo cual ahora hay pruebas de que la función judicial, de que el Consejo de la Judicatura estaba fuertemente penetrado por el narcotráfico. Encontramos jueces que estaban a sueldo o que estaban recibiendo dinero del narcotráfico. Esto es algo que sospechábamos, pero ahora tenemos la evidencia. Y hay evidencia también, por lo menos la declaración de la señora Mayra Salazar, que este mismo aparato logró influir en la consulta popular pasada. O sea que esa pregunta de la extradición, que todas las encuestas decían que se iba a aprobar y que luego perdió abrumadoramente en Guayas, resulta que pudiera haber sido afectada por estos intereses, por esta vinculación extraordinaria del narcotráfico con sectores políticos. No solo vinculación extraordinaria, es una penetración que va más allá de lo que yo podía imaginar. Yo digo una vinculación extraordinaria porque nunca habríamos sospechado a esos niveles, que partidos políticos respetables, demencial, liderados por personas
a las que hemos respetado, de pronto resulta que estaban compartiendo una operadora con el narcotráfico. Y que líderes del crimen organizado daban órdenes al CNE. Ahora, con ese antecedente, ¿es confiable el resultado del domingo? Tenemos el mismo CNE, aunque cambió el de Guayas que mencionaba Carlos Gijón, donde hubo un resultado absolutamente sorprendente. Yo creo que sí, es confiable, porque felizmente los partidos políticos, los movimientos políticos sí manejan lo que son los controles electorales. Yo entiendo que también van a existir un control electoral. Yo nunca he sido de la idea partícipe de la tecnología en los temas electorales. Ya vimos el fracaso de lo que fue la votación en el exterior, pero con el tema de a la antigua, con los papeles, con las actas, con la información que se genera, yo aún confío en estas elecciones. Esta vez el partido político que, de lo que yo conozco, hacía el mejor control electoral, por lo menos en Guayas, y lo hizo a nivel nacional para consolidar el triunfo de Lazo, que es el PCC, no lo va a hacer. El partido de gobierno no lo va a hacer. ¿Cómo nos aseguramos de que, especialmente en los sitios donde hay márgenes cortos, no se quiera cambiar el resultado? Llegan a las delegaciones electorales, Carlos, es fácil ver adulteraciones, es fácil ver, o sea, no es, la gente muchas veces también hace un poco de amarillismo, de especulación. Es fácil cuando tú tienes el acta ver, contar el listado de personas que tenían que sufragar en esa mesa, ver cuántos votos hay, ver si hay números, sumar, restar, o sea, manejar el control y tener el control de lo que es una votación no es difícil. Okay, por ahí no está el riesgo entonces, esta vez. Veamos a un vocero de gobierno, en cambio, Lorena. Por parte del gobierno, quien ha sido claro y hasta dramático, pero sin duda contundente en advertir la trascendencia y el significado de la consulta, es el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta. Lo dijo en el medio Visionarias ante Janet Inostroza. El pueblo ecuatoriano tiene la oportunidad y la obligación de ir a las urnas a decir queremos o no que el ejército siga cuidando las cárceles, queremos o no que el ejército siga en las carreteras, queremos o no que de manera permanente el ejército participe en todas estas operaciones. Esta lucha que estamos siguiendo requiere de esas fuerzas de manera permanente y requiere que el pueblo ecuatoriano le diga a sus gobernantes cuáles son los mecanismos que debemos establecer para que esas políticas sean continuas. Esto nos lleva a lo que Roberto Izurieta acaba de asegurar sobre otra cosa que pretende incidir y está incidiendo en la consulta del domingo, veremos en qué margen. La forma en que se postergaron los racionamientos que podían haberse dosificado desde marzo 18, según una advertencia que hizo un funcionario que no fue atendida. Y que de los datos que él tiene, porque ha estado en las reuniones intensas que han tenido Roberto Luque y Félix, ¿cómo se llama el secretario general de la administración? Arturo Félix. Ya. Viendo las explicaciones de los técnicos respecto a vaciamientos súbitamente rápidos, por lo menos de la presa Mazar, a ocultamientos de cómo las presas se iban vaciando a un ritmo más rápido del que se le dijo a la presidencia de la República, y a lo que él denomina sabotaje. Es creíble a estas alturas, han pasado 2 días de eso, de que aquello se estuvo haciendo para exacerbar como están los ánimos de la gente al ir a votar el domingo y por lo tanto aprovecharse de lo que finalmente una buena mayoría termina votando, si aprueba o desaprueba el gobierno, y en la medida en que está indignada con esto, lo vaya a desaprobar. A mi juicio no es creíble lo que están diciendo. El gobierno sabía que había un problema porque cuando empezó en funciones ya habían apagones. Eran apagones en ese momento, me parece que de 2 horas diarias. Se sabía que había un problema, se sabía que había una sequía. En ese momento se había reprochado al gobierno anterior no haber tenido listas las termoeléctricas para poder empezar a quemar combustible, producir energía si la sequía se acentuaba. Entonces el gobierno ya sabía que debía tener listas las termoeléctricas. El gobierno anterior, antes de irse, creo que una semana, hizo 10 concesiones para energía eólica. Yo no sé, nadie sabe porque no se nos ha informado cuál es el estado de esas concesiones. El gobierno saliente firmó una contratación de emergencia para establecer el último vínculo que faltaba para interconectar Perú con Ecuador.
No sabemos, porque no nos han dicho, qué pasó con esa interconexión. Pero ninguno de esos proyectos, que fueron todos abandonados, hay inclusive un contrato firmado con la General Electric para activar una turbina, déjame terminar la explicación, de termomachala, que podría poner en marcha 100 megavatios ahorita, no es gran cosa. Lo grave es que para rehabilitar las termoeléctricas se requería plata. El Ministerio de Economía dijo que no hay plata, producto de la acción del gobierno anterior. Pero eso no es una justificación, porque hay ofertas con financiamiento. Entonces, el gobierno ciertamente ha sido negligente, confiado, ingenuo si quieren, en delegar a un sector controlado por el correísmo, como yo advertí que era el Ministerio de Energía, que no debía habernos llevado a este extremo. Pero el problema está en que, aparte de eso, les ocultaron la inminencia de esta cuestión hasta que les estalló. El domingo, decía Roberto Izurieta, el domingo nomás, decía esta señora, ministra de Energía en Carondelet, donde le van a pedir cuentas, que la cosa no va a ser grave enseguida. Hay un jefe de gabinete. Hay un jefe de gabinete que es el secretario de la administración, que debió desde el primer momento reunirse periódicamente con la ministra y decirle cómo está la provisión. Vamos a tener problemas. No han pedido cuentas, correcto. No han monitoreado un tema tan grave. No solamente hay un jefe de gabinete, sino que hay un presidente de la República. Me imagino que tienen reuniones de gabinete y que en las reuniones se informará cuál es la situación. Ellos son corresponsables, entonces. Me parece que, bueno, el responsable es el gobierno, ¿no? O sea, el gobierno... ¿En general o particularmente los dos? El gobierno... el presidente de la República, el secretario de la Administración, la ministra. A ver, cuando ellos entraron al gobierno, esto no es una sorpresa, ya habían apagones. En esa parte coincido. Ahora, Carla, ¿cómo hacer para que esa corresponsabilidad o culpa que tiene el gobierno no la concrete y la confunda la gente con decir esta propuesta de gobierno buena, que ustedes han explicado que es válida, entonces no? ¿Cómo hacer que la gente separe lo uno del otro? Yo creo que la estrategia en este caso de Izurieta ha fallado. Izurieta, sí, ¿no? Roberto. Roberto Izurieta. Porque yo tampoco creo en el famoso sabotaje. Creo que pusieron una persona que no estaba en la capacidad de manejar y no tenía la formación para un sector tan estratégico como es este y tan prioritario. Sin embargo, la estrategia de hablar de un sabotaje confunde a la opinión pública y la opinión pública termina queriéndolo castigar y la campaña debió haber sido otra. Es decir, ok, estas preguntas no son a favor de Noboa, no son en contra de Correa. La campaña debió haberse enfocado en que esto es algo que el Ecuador necesita para salir de los problemas que tenemos. Se confiaron mucho en que hace 15 días el gobierno tenía grandes niveles de aprobación y cabalgando sobre la aprobación dijeron ahora, ¡blum! Entonces, para mí han equivocado la estrategia. Y esa reversión de la tortilla en tan poco tiempo es casual. Ese timing de en qué momento estalla esto es casual. Yo siento que el gobierno no hizo la campaña apropiada y adecuada, mientras que los opositores de siempre, los que están, no sé si es momento electoral para decir las posturas, pero la que está en la postura en contra del gobierno ha hecho una mejor campaña y ha ilustrado, entre comillas, las posiciones, sobre todo en la pregunta que tiene que ver por trabajo por horas, mejor que el trabajo que ha hecho el gobierno e Izurieta en la campaña. Ahí se han unido sindicatos, ahí se han unido izquierdistas y ahí se han unido correístas. Lorena. Cuando volvamos, ¿cómo ve la televisión francesa lo que se le consulta al pueblo ecuatoriano este domingo? En la consulta se decide si el Ecuador quiere terminar de entregarle el país a los corruptos o si empieza a recuperarlo. Ojalá lo entiendan y no voten con la indignación que todos tenemos por los apagones. El Ecuador está a la expectativa de la consulta popular. Esta es la oportunidad para defender con tu voto en las urnas. Cambios que aseguren seguridad, paz y trabajo. Este domingo, 21 de abril, la Alianza 24/7 Radio Centro y Vito TVO les ofrecerá los pormenores de la consulta popular. Todo el día, información, resultados y opinión sobre la consulta popular con los periodistas que usted prefiera. Sigue la jornada informativa por nuestros medios, Radio Centro, Vito TVO y 24/7, y por nuestros aliados estratégicos, La Data SE,
Radio Sucesos 101.7 FM. Retransmiten Brisa TV, Canal 23 UHF, Radio Brisa Plus 95.7 FM, Radio Brisa Azul 100.3 FM, El Oro, Guayas, Azuay y Loja. Escándalo Televisión, Canal 77 Extreme TV Cable. El compromiso del Nuevo Ecuador es entregar a los ciudadanos un país seguro y próspero, por lo que el trabajo entre el gobierno y las fuerzas del orden ha sido nuestra prioridad. Y lo estamos logrando. Con la expedición de los decretos ejecutivos 110 y 111, hemos implementado políticas y programas integrales que están combatiendo la delincuencia y el crimen organizado. Por ello, hoy más que nunca, todos los ecuatorianos valoramos y apoyamos el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por su esfuerzo por recuperar la paz. Seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad para así proteger a cada ecuatoriano. ¡Viva el Ecuador! Únete al Nuevo Ecuador. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22, vía la costa, y su anillo vial cierra a la altura del PAI que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas, porque la vía del tramo principal contempla 3 carriles y la vía del tramo lateral contempla 2 carriles. Las vías de conexión son también de 3 carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovía. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se concluiría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio es la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos tratando seguridad y consulta. Las implicaciones que tienen los dos temas, los antecedentes que acaban de tratar nuestros invitados y las proyecciones. Yo tengo una primera conclusión muy clara en lo que les he escuchado para el día lunes. El gobierno no puede seguir haciendo lo mismo. Tiene que darse un golpe de timón y un cambio sustancial. ¿Hasta dónde? ¿En qué sentido? Eso es una cosa para discutir luego. ¿Con quiénes? Pero tras todo lo que aquí se ha empezado a decir sobre las aristas de este problema, persistir sería no solo una necedad, sino un atentado contra su propia estabilidad. Les recuerdo que el reprise del programa es en OnePlus, WUAN, Canal 14. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, eso sí, 48 horas después. Es decir, en este caso lunes, a las 6 de la mañana. Apenas termina, el periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen en su portal de noticias y página principal. En Estados Unidos llegamos gracias a Macro Digital, con una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Varias veces les he comentado que uno de los días en que mandaron las métricas, habían 12.000 hogares conectados solo en Macro Digital a esta señal. Y en el Oriente, porque nos reclamaron una radio para el Oriente, Nina Radio nos reproduce 104.7 en el Puyo. Además, como emitimos desde los estudios de Canal 24/7, nos pueden ver también en Extreme TV Cable, Canal 3, en Claro TV, Canal 9, en DVNet, es decir, de Vera significa, ese es mi canal, no, es de Francisco Vera, en DVNet de Canal 12 y en Data, Canal 99, Lorena. De esta manera, hace pocos días, en un reportaje de Gustavo Ortega de France 24, se presentó el dilema que el Ecuador enfrenta con la consulta de este domingo. Luego de 100 días de que Noboa asumiera el poder, los ecuatorianos acudirán de nuevo a las urnas el próximo 21 de abril.
frente a 5 preguntas de referéndum que constituyen enmiendas a la Constitución y 6 de consulta popular que le permitirá al gobierno tomar decisiones y hacer reformas legales en sectores específicos. Con la consulta se pretende conseguir la aprobación para normalizar el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen, permitir la extradición de ecuatorianos. Además, se intenta conseguir el endurecimiento de penas para delitos de narcotráfico, delincuencia organizada, sicariato y trata de personas, entre otras propuestas. No obstante, las muertes violentas bajaron 41% con la declaratoria de estado de excepción, de acuerdo al gobierno. Entre el 10 y el 24 de enero hubo 9,2 asesinatos diarios en promedio, a diferencia de los 15,6 casos del mismo periodo en enero de 2023. El manejo de la inseguridad influye en la opinión pública y modifica las preferencias electorales frente a la consulta popular. En la prensa internacional tienen claro la relación entre lo que pueda pasar con la consulta y lo que está ocurriendo con la inseguridad. Ese dato de 40% de las muertes violentas fue al inicio. Luego el propio comandante de la policía reconoció que apenas era 17% la reducción de las muertes violentas, aunque la canciller cometió el dislate de decir que hasta el 60% se habían reducido. No hay necesidad de mentir, o hay necesidad de ser preciso, más aún en un tema tan delicado. Pero todo este antecedente para averiguarles cómo sienten que nos ve la prensa internacional ante la coyuntura del momento. Doctor Gijón. Bueno, en términos generales nos ve bastante mal. Quizás el Estado ecuatoriano no ha explicado suficientemente, primero no ha explicado al interior y creo que mucho menos al exterior lo que está pasando. O sea, las circunstancias de la crisis con México, yo no he visto, yo no sé si los embajadores en los respectivos países están explicando a los países lo que ha ocurrido. ¿Sirve insistir en lo mismo o dado que se violó un principio del derecho internacional que es sacrosanto? ¿Y cuál es la verdad? Hay que decir la verdad, que México otorgó asilo a un hombre que estaba ya condenado 2 veces en última instancia por corrupción. Es decir, nos vimos de un estado de necesidad. Y que está investigado por otra vez. Y que el asilo político descansa en el supuesto de que quienes lo otorgan de buena fe. Porque a nadie se le ocurre que un presidente de una nación pueda darle asilo político a un delincuente. Carla. Pero eso ocurre en la realidad. En la realidad, el señor López Obrador ha otorgado asilo a un delincuente, como lo hizo Argentina hace poco, con otra mujer que había sido condenada. Carla Escobar, ¿por qué cuando el gobierno tiene argumentos o razones, no la razón, tan buenas como esa, no las defiende? Usted que también ha estudiado estrategia política. ¿Es correcto lo que yo le preguntaba a Carlos Gijón? ¿Es peor seguir dando vueltas en el mismo tema que nos ha hecho daño o es necesaria la explicación clara y amplia que él pide? Es necesaria la explicación. Estamos quedando internacionalmente, yo creo que menos que mal, o sea, muy mal, porque el principio que se vulneró, que fue el atropellar, el ingresar abruptamente, porque además el vídeo que se muestra es terrible, no nos da, o sea, claro, la gente no sabe cuál es el prontuariado de este hombre. No saben que es un tipo que casualmente la semana pasada volvió a salir involucrado en casos en el juicio de Poli. Todo eso al país le falta informar. Pero el argumento no es claro. Como ellos violaron la ley, ¿yo también la puedo violar? Los mexicanos están cruzándose la frontera cada rato, todos invadiendo otro país y ellos tienen explicaciones a diario, los mexicanos, de por qué lo hacen. ¿Y por qué nosotros no podemos explicar por qué ingresamos a la embajada? ¿Por qué no damos una clara explicación y permitimos que este hombre nos falte el respeto continuamente y que de paso se unan todos los que son de la misma línea, con los mismos vínculos, a tratarnos mal? Porque México nos suspende una reunión, Colombia nos trata también en los peores términos. Estamos permitiendo que nos falten el respeto cuando teníamos la razón, sí. Aquí está fallando la canciller directamente. De paso, ese tema que menciona Carla Escobar está en el artículo de Carlos Gijón, que insisto en recomendarles hoy. El link está en mi cuenta de Twitter. No la vean en la cuenta de él, véanla en mi cuenta de Twitter. Para tener más visitación. Ok, yo rara vez leo un artículo entero. Esta vez lo leí, inclusive le dije fuera de cámaras que con la conclusión discrepaba. Ojalá tengamos tiempo de hablar de eso. Tengo tiempo ahora de darle paso al doctor Ramiro Rivera, que se ha echado encima una cruzada con la consulta, como ya hizo en la segunda vuelta de 2021 a favor de Guillermo Lasso, protagonizando un liderazgo de opinión y de orientación que debía haber correspondido al gobierno. Doctor Ramiro Rivera, bienvenido. ¿Por qué ha retomado usted este rol en la consulta?
Con Guillermo Lasso estuvimos en la disyuntiva o que gane él o su candidato y regresemos a la oscuridad de los 10 años del autoritarismo. Hoy me mueve algo parecido, pero mucho más profundo. La consulta popular nos lleva a una disyuntiva. O hacemos que el Ecuador avance hacia el futuro, con paz, con seguridad, con inversión, con certidumbre y con porvenir, o el Ecuador queda en manos del crimen organizado, de las bandas transnacionales, del delito y de la narcopolítica. Me mueve. Desde mi juventud soñé para que la democracia ecuatoriana mejore. Me duele profundamente ver la descomposición moral e institucional. Y mi rol es ese, orientar a la opinión pública y a quienes puedan coincidir con mis ideas en defensa de la democracia ecuatoriana. Explicado aquello y entendido, ¿cuáles cree que son los temas más importantes en esta consulta y por qué? La totalidad de los temas, Carlos, son de relevancia. Pero usted me pide constreñir a dos, y se lo digo. La extradición. Solo a la extradición le tiembla las piernas a los todopoderosos, omnipotentes y omnipresentes caballeros del narcotráfico y de las bandas transnacionales. Es vital. O si no, veamos el caso del Chapo Guzmán. Y el segundo tema, incorporar a las Fuerzas Armadas ecuatorianas para que con su gestión puedan complementar el rol en materia de seguridad interna con la Policía Nacional. Si no fortalecemos la capacidad coercitiva del Estado en contra del mundo y de la economía criminal, estamos sencillamente perdidos y terminaremos como la segunda Haití de Latinoamérica. Un último elemento de juicio, no lo hemos tratado aquí en el panel, sí en un programa del día de ayer y más en uno anterior. Se han cogido del tema del contrato por horas para aterrar a los ya empleados diciendo que los van a despedir para contratarlos por hora y para asustar igual a los que vayan a ser contratados por horas, haciéndoles creer que no van a contar con los beneficios de ley mientras dure esa relación laboral. ¿Cómo ve usted la forma en que se ha distorsionado y tratado esta pregunta? Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura de 1990, mexicano, decía algo, Carlos. La ceguera biológica impide ver, pero lo peor es la ceguera ideológica que impide pensar. El hecho de que la vieja burocracia sindical que vive en 1938 en el viejo socialismo romántico, el señor Correa que está psíquicamente enfermo y el señor Issa que vive del estallido y se opongan al trabajo por horas es perversamente inhumano. Porque 7 de cada 10 jóvenes no tienen trabajo. No nos olvidemos de esos 7, del 70%. El trabajo por horas no afecta al trabajo estable, favorece al primer trabajo de los jóvenes con garantías, con el 12º, 13º, 14º, fondo de reserva, vacaciones y todos los beneficios. Un joven que puede estudiar y puede redondear sus ingresos con 12 o 15 dólares en el diarios. del resto de las imágenes. Aquí hay un hecho que me llama la atención, abogada Carla Escobar. ¿Por qué el gobierno no ha tenido un gran protagonista, a excepto del presidente, impulsando los temas de la consulta? Y están elementos como Ramiro Rivera, van a escuchar después Andrés Páez, y un largo etcétera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en general en el gobierno? Yo siento que todos están siempre en la foto junto al presidente, pero no
haciendo la vocería que les corresponde, y la foto no es lo necesario es defender y creer lo que tu presidente y lo que el Ejecutivo dice. O sea, yo no veo a nadie de los ministros defendiendo las posturas. ¿Por qué? Si hasta hace 2 semanas tenían alto nivel de aceptación, 65, 72%. No sé si internamente están prohibidos de hablar, suelen darse estas cosas cuando tienes estrategias políticas y el único vocero de pronto es el presidente Noboa y el secretario general, podría ser una de las causas. Secretario de Comunicación. El secretario de Comunicación, perdón. O si no, cobardes. O porque a veces mete la pata a la ministra de Trabajo diciendo que el trabajo por horas va a significar $7, $8 por hora en un cálculo exagerado y sobredimensionado que sí ya fue desmentido y que podría llegar hasta 12 horas. Pero la otra cosa que me extraña, en cambio, en su caso, doctor Gijón, ¿por qué siendo tan crítico y severo con el gobierno, sin embargo está por el sí en las 11 preguntas? Porque me parece que las preguntas son justas y son lógicas y es lo que el país necesita. Por ejemplo, vean en el caso del trabajo. ¿Usted se imagina que miles de personas se van a pie a Estados Unidos, atraviesan la selva del Darién, corren unos riesgos increíbles para ir a otro país a ser contratados por horas? Correcto. Y entonces, si la gente, si hay una fuerza enorme que se va a otro país para poder ser contratados por horas, pues ¿por qué no lo hacemos aquí? Bueno, más preguntas tengo. Cuando volvamos, Lorena. Cuando volvamos, la opinión de Andrés Páez, quien ha sido uno de los que ha liderado, especialmente en Quito, la votación masiva por el sí. En la consulta se decide si el Ecuador quiere terminar de entregar al país a los corruptos o si empieza a recuperarlo. Ojalá lo entiendan y no voten con la indignación que todos tenemos por los apagones. Había una vez un lugar perfecto en medio de un planeta. Era una ciudad dentro de otra ciudad. Todos la llamaban Cumba York. Su gente era la más cool. Sus carros, los más cool. Todos tenían trabajos cool, ropa cool, universidades cool y casas cool. Pero lo más cool eran sus muebles, líneas y diseños modernos y espectaculares en cada una de las casas. ¿Y cómo así? Se preguntarán. Simple. En este lugar mágico llamado Cumba York también está Tempo. Y lo mejor, si vives ahí, tienes hasta el 30 de abril un descuento especial del 25% en todo el showroom. Te esperamos en Juan Montalvo, N268 y Los Cipreses, junto al Colegio Menor. El compromiso del nuevo Ecuador es entregar a los ciudadanos un país seguro y próspero. Con la expedición de los decretos ejecutivos 110 y 111, hemos implementado políticas y programas integrales que están combatiendo la delincuencia y el crimen organizado. Todos los ecuatorianos valoramos y apoyamos el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional por su esfuerzo por recuperar la paz. Únete al nuevo Ecuador. Autorización número 3122. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2024. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano. Contigo. Vera a su manera. Crítico e independiente. Tenemos que hacer otro programa más para conversar lo que tras cámaras analizamos y en cámaras no tenemos tiempo, no es que tengamos censura. Andrés Páez, ahora sí, por razones de tiempo, vamos directamente con su posición. A su juicio, bienvenido, gracias por conectarse de paso. ¿Qué es lo que está en juego, adicionalmente a los temas de la consulta este domingo? Bueno, yo he abogado por el voto sí en todas las preguntas, porque yo siempre he creído que una consulta popular no es una pregunta sobre el pasado, es un referéndum sobre el futuro. Y creo que un futuro sin aquellos que pregonan el no, un futuro sin aquellos que están ahora en la cárcel purgando penas y sin aquellos que se oponen al desarrollo del país y a que salgamos de este marasmo en el que nos hundió la década saqueada, creo que nos invita a todos a promover un voto por el sí.
Doctor Páez, no hay una sola pregunta sobre la inseguridad o vinculada con el tema, hay varias. ¿Qué justificación tiene eso? Sí. En el tema de inseguridad yo creo que nunca será escasa la norma que sea aprobada por una consulta popular. Yo creo que hay que ir reforzando el camino por todos los frentes, sobre todo para que organismos polémicos como la Corte Constitucional, que tienen a veces posiciones que aplaudimos y otras que son absolutamente disparatadas, puedan ellos mantenerse al margen de lo que significa tomar decisiones en temas tan trascendentales para el país. Una última cuestión. Hay quienes dicen que impulsar a votar todo sí es propender a un fanatismo tan extremo como los que impulsan a votar todo no. Sin ir más lejos, el que fundó este canal, Rafael Cuesta, decía esta mañana en Radio Centro que él vota en una no quiso decir en cuál. ¿Ya? 10 sí, una no. Hay quienes dicen que en 2 no están de acuerdo, máximo, y en el resto votan sí. ¿Por qué todo sí? La consulta popular jamás puede prescindir del carácter político que tiene al momento de ser planteada. Por lo tanto, si es que triunfa el sí, también se le va a infringir una derrota al correísmo y a aquellos sectores ligados al correísmo que están impulsando el no, simplemente por derrotarle al gobierno. No les importa el contenido de las preguntas, lo que les importa es derrotar al gobierno. Entonces, lo más importante es que de por medio existe una victoria política que le puede reforzar al gobierno para que siga en su propósito que ya lo tiene planteado ante la ciudadanía. Gracias, doctor Andrés Páez, por la brevedad y la precisión. Abogada Carla Escobar, aquí viene el riesgo mayor de los animados a votar sí, que es el gobierno lo interprete como lo que acaba de decir Andrés Páez, como un respaldo para fortalecerlo más cuando ustedes han hecho evidentes muchos de los errores. No es que ha empezado a cometer, que ha cometido, y ahora que el tema de inseguridad pasa a un segundo plano, se ven con más claridad. ¿Cómo evitar que el gobierno se ensimisme a raíz de 11 sís? Yo creo que ya le ha quedado experiencia en el caso del Ministerio de Energía al presidente Noboa. Se dio cuenta que la persona no era la capacitada, que no era idónea para el cargo y que en el sector público la brecha de aprendizaje es muy larga, Carlos. No es que uno se sienta y dice aquí aprendí. A mí la línea pequeña, que a mí Noboa, tengo que reconocer sus logros, tiene la decisión y tiene el carácter para tomar decisiones cuando las tiene que tomar. Pero la letra pequeña del contrato que tenemos nosotros los ecuatorianos con él es que a veces me pone a pensar en por qué tiene tanta gente que no tiene la capacidad para estar en ciertos cargos. O sea, y él no puede ser el todólogo, él no puede ¿Qué le hace ver que ha empezado a aprender y ha asimilado la lección? Yo no creo que ha aprendido todavía. Peor. No sé y yo creo como que no. No sé si va a decir... Yo propuse esto, es un reconocimiento a mi acierto. Eso me preocupa, porque claro, tienes una persona que habla de 2 países dentro del Ecuador, tienes otro que habla o sea, tienes gente que no está, que la formación no les da para los cargos en los que están. Y claro, yo presumo a ratos que él cree que él puede estar sobre cada ministerio, entonces como él los coordina, no importa quién esté ahí, pero no, él tiene que delegar y delegar a gente que sepa lo que se está haciendo. En el Ecuador existe gente capacitada. No creas que porque tienes un título en el extranjero ya sabes y vas a venir a hacer patria y manejando bien una institución pública, y sobre todo en los temas tan delicados como son seguridad o en los temas tan delicados como es energía, petróleo. O sea, ¿cómo conciliamos o separamos, según sea el caso, doctor Gijón, lo uno con lo otro? Hay quienes dicen, advierten que Noboa ha cruzado líneas rojas, que ha cometido un exceso de errores, que hay un autoritario en ciernes, sino ya en ejercicio del poder, y que sería un error fortalecerlo más con 11 sís. Y nos perdemos todo lo que ustedes han analizado aquí, que nos perderíamos. ¿Cómo evitar que 11 sís al día siguiente él lo malinterprete como una adhesión total a su acierto? Pero aquí hay un problema de conciencia. ¿Cómo puedo votar no
decir no a algo con lo que estoy de acuerdo, con lo que estoy profundamente de acuerdo, con el hecho, con la necesidad de que las Fuerzas Armadas entren al control interno, con la necesidad de aprobar la extradición, con la necesidad de hacer reformas laborales. Estoy de acuerdo con eso. Porque el que lo propuso es la persona equivocada, según ustedes mismos dicen. Por eso no. No tengo otro camino. Yo votaré sí cuando lo proponga otro. Yo no te voy a hacer el juego a ti. No tiene sentido. Pero lo de la extradición lo propuso Lazo y lo recogió Noboa. Además, la realidad nos va a ubicar a todos. ¿Qué es eso? La realidad, a ver, si el país el día domingo vota que sí a todos, y el presidente dice he tenido un gran logro político, y luego tiene 2 meses con cortes de energía de 9 horas, la realidad lo va a ubicar. Okay. Si él soluciona los problemas, o sea, si además de los apagones de 9 horas por 2 meses, que estoy quizás estoy exagerando, siguen matando los alcaldes, ayer mataron a uno, hoy han matado a otro. Portobelo. Si la delincuencia no se controla, y entonces la realidad nos irá ubicando a todos. ¿Usted cree que eso va a pasar? Si el presidente logra solucionar el problema de los apagones en una semana, en un mes, y si soluciona el problema de la seguridad, pues enhorabuena, nos ubicará. ¿La realidad nos va a ubicar a todos o vótale no para que se ubique de una vez? No, es que tenemos que pensar en el país. Yo ya le empecé diciendo que esto no se trata, estas 11 preguntas no son a favor de Noboa, ni en contra de Noboa, ni a favor ni en contra del otro que está prófugo. No, esto es por el país. Pero esto lo tiene que tener claro el gobierno y su gabinete y sobre todo quienes manejan las estrategias. Estamos pensando en el país, pero él tiene que aprender de lo que le está ocurriendo con el tema de energía. O sea, él tiene que saber que puso una persona que no sé quién se la recomendó, que la hoja de vida no te da para manejar un cargo tan importante, que debieron haberla monitoreado, que no debieron haberse ni siquiera un segundo despreocupado, porque además el ex ministro que hoy tiene un juicio político lo advirtió, dijo el estiaje regresa y dio meses. Entonces, si tú no le pones atención a estas advertencias que te hacen ya personas entendidas en el cargo con experiencia, entonces también estás fallando porque estás encerrado. El mensaje o te queda tienen claro. encerrado. El mensaje queda claro. Y si no queda claro, nos ocuparemos de que quede claro. Aunque Carlos Gijón dice que la realidad lo va a ubicar. Lo va a ubicar a todos. Incluido yo. Claro. Ok. No tenemos tiempo a esperar. Es el lunes, Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestros invitados que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de Carlos Vera. En la consulta se decide si el Ecuador quiere terminar de entregarle el país a los corruptos o si empieza a recuperarlo. Ojalá lo entiendan y no voten con la indignación que todos tenemos por los apagones. ¿Puede desatarse una tercera guerra mundial? Esa destrucción mutua es como tirarse misiles dentro de una casa. ¿Es un conflicto sin solución el de Israel? Si no amas a tu propio pueblo, ¿qué voy a esperar que amen a un cristiano o a un judío? No lo van a hacer. Un analista muy enterado del conflicto en Israel. El edificio no tenía un estatus diplomático como tal. Por eso se justifica el ataque. La realidad que el Ecuador desconoce sobre lo que se juega en Medio Oriente. Puede que Ecuador cree en la ciudadanía universal, pero hay países que se burlan de ella malutilizándola. Y las preguntas inevitables de Carlos Vera. ¿Qué debe hacer el Ecuador con su vicepresidenta, que está en un país en el cual ya entró en una guerra más peligrosa? Una entrevista veraz a Fernando Insua, investigador de la historia con especial interés en lo militar. Las potencias tienen bombas atómicas, Israel tiene bombas atómicas. El ataque a Israel. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol. Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22 vía la costa
y su anillo vial cierra a la altura del PAI que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas, porque la vía del tramo principal contempla 3 carriles y la vía del tramo lateral contempla 2 carriles. Las vías de conexión son también de 3 carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovía. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se concluiría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio es la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades ganas más. Abre desde $500 un certificado de depósito online a una excelente tasa. Participa y gana $30.000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de este programa que concluye con el rito que ustedes ya conocen a cargo de nuestras presentadoras. Lorena Ochoa. Le recordamos a nuestros invitados que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Abogada Carla Escobar, número 1. Si el no llega a ganar en 2 o 3 preguntas, ¿es una gran derrota para las fuerzas democráticas, sí o no? No. 2. Si el sí gana en las 11 preguntas, ¿el triunfo es más del presidente que del pueblo ecuatoriano, sí o no? No. 3. Cualquiera que sea el resultado el domingo, ¿usted cambiaría por lo menos a la mitad del gabinete el lunes, sí o no? Sí. Gracias. Carlos Gijón. Número 1. ¿Cree usted que el pueblo tendrá la madurez suficiente como para separar la coyuntura que es adversa al proponente de la consulta de la estructura que de alguna manera se quiere cambiar? ¿Sí o no? No lo sé. Número 2. ¿Puede haber un estallido mayor de violencia del que ya existe si el no gana en preguntas claves sobre la seguridad, sí o no? Sí. 3. El socialismo del siglo XXI, cuyos antecedentes usted refiere en un artículo de hoy, ¿está recuperando terreno en el Ecuador, sí o no? No. Gracias. Abogada Carla Escobar, doctor Carlos Gijón, gracias por sus opiniones tan claras y severas en un momento que exigía justamente ese tipo de respuestas. De mí han escuchado lo suficiente, inclusive la opinión que he reiterado en breves mensajes a lo largo de este programa. Solo me resta invitarlos para que estemos juntos el domingo en vivo analizando cuánto de lo que hoy prevemos se cumplió, cuándo no, si todo, si nada y sobre todo, a partir de aquello, qué es lo siguiente que hay que hacer para implementar las preguntas que se hayan aprobado, todo o algunas, y para que el gobierno que lidera el rumbo de este país, aunque no exclusivamente lo maneja, emprenda en las rectificaciones que imponen las lecciones que tuvieron ya tiempo suficiente para haber aprendido. Eso sí, una vez más, no confundan la bronca que todos tenemos con esta situación, que la exacerbaron los correístas que manejaban el Ministerio de Energía, exacerbaron, no crearon, y que con mucho tiempo antes se debió enfrentar para que el asunto no sea tan dramático, con la necesidad de decirle no al gobierno que propuso las preguntas el domingo. Es la última oportunidad de que no perdamos una consulta como nos la han hecho perder tantas veces, cuando Febres Cordero preguntó de los independientes, cuando Sixto Durán Payén preguntó de la seguridad social, cuando Lazo preguntó de la extradición. Ahora lo estamos lamentando. Aprendamos nosotros también la lección. Lorena. El domingo a las 22 horas en vivo vamos a evaluar los resultados de la consulta popular. Nuestra recomendación, votar con el cerebro, no con el corazón y mucho menos con el estómago. Estamos a punto de una decisión histórica que no debe ser arruinada ni distorsionada con ningún otro problema más. Hasta entonces, y recuerden que estamos en Ley Seca. Buenas noches. Vera
a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad para así proteger a cada ecuatoriano. ¡Viva el Ecuador! Únete al nuevo Ecuador. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Y con tus utilidades, ganas más. Participa y gana $30,000 en premios. Banco Bolivariano, contigo. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte.